Había una vez una hélice que se llamaba Desoxirrigoberta. Ella se sentía muy sola y quería un amigo que la complementara, así que su hada madrina la mitosis le presentó al complejo replisoma y como deseo le concedió el proceso de la replicación. Según el modelo de replicación propuesto por Watson y Crick, la replicación semiconservativa consiste en una separación gradual de los puentes de hidrógeno que unen a las cadenas parentales. De cada dúplex hijo, una cadena va a ser heredada de la cadena parental, mientras que otra va a ser sintetizada de nuevo. El proceso comienza en los orígenes de replicación, las cuales son secuencias, o en el caso de procariontes, secuencia específica en el DNA, donde se unen diferentes proteínas para iniciar el proceso de replicación. En el modelo de replicación del procarionte de la bacteria E. coli, esta secuencia es conocida como ORI-C, y es un solo origen de replicación, donde la horquilla de replicación se abre en movimiento conocida como ORI-C, consiste en 3 copias del repetido de 13 pares de bases en tándem conocidas como DUE, las cuales permiten la unión de las proteínas HU e IHF de reconocimiento, que generan el doblamiento del DNA para que el ORI-C quede más expuesto y pueda ser reconocido. También existen 4 copias del repetido de 9 pares de bases que permiten la unión del DNA-A, el cual genera el reconocimiento del ORI-C y permite que se ensamble la helicasa. Al iniciar la fijación y el reconocimiento por la enzima helicasa, se empieza a abrir la molécula por la acción de la misma enzima. Este movimiento es bidireccional, es decir, en alejamiento del origen de replicación en ambas direcciones. La enzima DNA helicasa se fija e inicia la separación de las dos hebras, formando la conocida como burbuja de replicación. Se requieren de proteínas estabilizadoras para mantener las cadenas separadas. Posteriormente se procede a abrir y desarrollar las dos cadenas de ADN, por lo cual se requiere de la maquinaria en la horquilla de replicación. En E. coli, el cual es un procarionte, la DNA helicasa rompe los puentes de hidrógeno y abre las dos cadenas, por lo cual requiere de ATP en procariontes, lo cual genera un gasto. La helicasa DNAB es una proteína anular que consta de 6 subunidades. Esta es una enzima semicerrada que encierra la cadena de DNA para romper los puentes de hidrógeno. Requiere de un cargador helicasa, el cual es la proteína DNAC, que reconoce el ORI-C y cierra el anillo para evitar la caída. Esta permite el desplazamiento 5'3'. Estas proteínas de unión selectiva trabajan en asociación cooperativa, es decir, varias SSBs se unen a la cadena para mantener la cadena sencilla separada y poder realizar la horquilla de replicación. Estas se van disociando del DNA cuando la polimerasa 3 va replicando la DNA polimerasa 3 solo trabaja en dirección 5'3' y requiere de una cadena de DNA original que sirva como plantilla para la reacción de polimerización. Además, requiere de nucleótidos en forma trifosfatada o libres, los cuales une por complementariedad a la cadena madre. Necesita también de un cebador o primer, el cual es colocado por la polimerización de la cadena de novo consiste en unir un nucleótido en el extremo 3' con su OH libre a un nucleótido en su forma trifosfatada o libre. Esta polimerización ocurre, como ya habíamos dicho, en el extremo 3OH libre al fosfato alfa del nucleótido, es decir, es un ataque nucleofílico del grupo OH. La polimerización de la cadena de novo consiste en unir un nucleótido en el extremo 3' con su OH libre a un nucleótido en su forma trifosfatada o libre. Esta polimerización ocurre, como ya habíamos dicho, en el extremo 3OH libre al fosfato alfa del nucleótido, es decir, es un ataque nucleofílico del grupo OH al fosfato. El magnesio 2+ empuja el protón hacia afuera del grupo hidroxilo del nucleófilo terminal del primer, OH3', lo cual facilita el ataque nucleofílico de O3' al fosfato alfa del nucleótido en forma